Buenos días. Espero que estemos disfrutando de este domingo en la alabanza que Cristo eleva al Padre y nosotros con Él. Y hoy, para unirnos a esa alabanza, hemos preparado un mensaje que va a cubrir el tercer domingo de la temporada de la Epifanía, en la cual Cristo se muestra tal como es. Y bien, el tema de esta semana no es nosotros y ellos, sino todos nosotros. Y el sermón de esta mañana lleva por título El problema del yo contra ti. Y está basado en la escritura de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, de los versos del 10 al 18. Y en ellos se aborda el problema del tribalismo y cómo podemos resolverlo. Vamos a verlo, vamos a iniciar. Como introducción diré esto. En los Estados Unidos, una nación litigosa o litigiosa, la revista Electronic Journal of Comparative Law de febrero de 2022 dice que cada año se presentan 40 millones de demandas en los Estados Unidos. Sin embargo, podemos sorprendernos porque algunas son bastante absurdas. Veamos aquí unos ejemplos. Un recluso se demanda a sí mismo. El recluso Robert Brock presentó una demanda contra sí mismo en 1995 por la violación de sus propios derechos civiles, debido a que consumía alcohol y su religión no se lo permitía. ¿Cómo ves, hermano? Otro ejemplo. Un hombre demanda a Michael Jordan por parecerse a él. Esto sucedió en 2006. Este señor Allen Eckhart presentó una demanda contra Phil Knight, el fundador de Nike, y Michael Jordan, debido a que Jordan tenía rasgos faciales similares. ¿Cómo la ves? Bien, un tercer ejemplo. Un estudiante de secundaria demanda porque lo despertaron durante la clase. Esto sucedió en 2008. Un estudiante de 16 años en Connecticut se quedó dormido en clase, pero se despertó cuando su profesor de matemáticas golpeó su escritorio con la mano. Los padres del niño demandaron a la escuela secundaria, a la Junta de Educación y a la ciudad porque dijeron que el niño había sufrido lesiones graves en el tímpano izquierdo. Pues el resultado es que el caso fue desestimado. Como ves, hay tantas cosas absurdas en este mundo. Claro, pero también hay demandas legítimas. Pero sí, a veces nos encontramos en desacuerdo con los demás y nos resulta difícil tratar con alguien cuyas opiniones o gustos o estilo de vida difieren de los nuestros. Nos sentimos amenazados por un punto de vista diferente y queremos contraatacar. ¿Verdad que sí? Pues bien, estas tendencias no son nuevas. Vamos a ver lo que dice en nuestro texto de hoy. 1 Corintios 1 del 10 al 18 dice así. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar,
sino a predicar el evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Amén. Pues bien, en esta primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, Pablo nos muestra que ha escuchado de parte de la familia de Cloé que la iglesia está jugando el juego de escoge a tu evangelista favorito. Es un juego que no tiene ganadores, pero que nos muestra que como seres humanos tenemos una tendencia hacia el tribalismo. Y el tribalismo ocurre cuando nos vemos a nosotros mismos y a nuestro punto de vista como lo único que está en lo correcto. Y luego nos reunimos con una lealtad ciega y grupal hacia aquellos que piensan como nosotros. Y a veces nuestra lealtad entusiasta es inofensiva e incluso divertida, pero así como las rivalidades entre los equipos deportivos. Pero otras veces puede hacernos olvidar nuestro compromiso, óiganlo bien, nuestro compromiso de vivir como lo hizo Jesús y compartir el amor de Dios en la tierra. Te preguntarás, hermano, ¿cuáles son los síntomas del tribalismo basados en esta escritura de 1 Corintios 1 del 10 al 18? Bueno, veamos. En el versículo 10 nos muestra que el no querer o no poder llevarse bien con otros que piensan diferente. En el versículo 11, peleas por diferencias. Del versículo 12, tomar partido en un asunto y tratar de reunir a los que se han puesto de tu lado, excluyendo a los que no están de acuerdo. Y de los versículos del 13 al 16 vemos el individualismo y la opinión personal como lo más importante más que la unidad en Cristo. ¿Qué te parece? Bien, aquí el apóstol Pablo les recuerda a los corintios que el evangelio no fue predicado y que las personas no fueron bautizadas para comprar la calidad de su salvación con la de otros. No, Pablo no estaba tratando de reunir seguidores para sí mismo, como algunos predicadores hoy, sino de compartir con la gente lo que Jesús había hecho. Desde el punto de vista de Pablo, su falta de habilidad como orador era una ventaja porque no había nada más que la belleza del Cristo vaciándose a sí mismo en la cruz. ¿Para qué? Para atraer a los creyentes. Y cuando las personas se ven atrapadas en el tribalismo, quieren que se las considere ganadoras, no perdedoras. Quieren que gane su equipo, que gane su candidato, su asunto, para ganar en su contexto. Y en la actualidad ser un ganador es importante y el individualismo es un valor muy arraigado. Sin embargo, independientemente de dónde vivamos, debemos examinar nuestro contexto cultural, ya que hemos absorbido inconscientemente y preguntarnos cómo encaja con nuestra identidad como hijos de Dios. Viviendo, óiganlo bien, en la tierra de Dios con otros hijos de Dios. ¿Qué te parece? Pues bien, ¿y cuál será el antídoto para que el tribalismo no sano entre a la iglesia? Bueno, primeramente, centrarse en el carácter sacrificial y de autovaciamiento de Jesús y colocar todos los demás asuntos dentro de ese marco. ¿Sabes por qué? ¿Y para qué? Para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia, como dice el versículo 17. Ahora, te voy a contar lo que dice una profesora del Seminario del Suroeste, la señora Jane Lancaster Patterson. Ella señala que aunque muchas traducciones al inglés del versículo 17 usan la expresión proclamar el Evangelio, oíganlo bien, el griego usa un verbo simple que es evangelizar, que significa Cristo no me envió a mí a bautizar, sino a evangelizar.
Y esta maestra sugiere que el evangelio más efectivo de Pablo puede no haber sido predicar, fíjense bien, sino la forma en que trató a las personas cuando se reunían para la cena del Señor o cuando cuidaba a sus compañeros de trabajo. Esa actitud de amor, esa actitud de preocupación por los demás, esa es la mejor forma de predicar el evangelio. Pero eso sí, debemos predicar, no bautizar. ¿Qué te parece? Ahora, versículos posteriores de la carta, esta primera carta a los Corintios, hablan de cómo Cristo en la cruz es visto como piedra de tropiezo para los judíos y locura para los griegos, como dice el versículo 23. Y la sabiduría humana típica no puede dar sentido a la debilidad de Dios, como dice el versículo 25. Y debido a que el vaciamiento propio, es decir, la kenosis, es tan contrario a la naturaleza humana y puede parecer aterrador, como si pudiéramos perdernos a nosotros mismos y a nuestra identidad. Debemos mirar el ejemplo de Jesús para entender lo que requiere. Ahora, te pregunto, hermano, ¿cómo se ve el autovaciamiento? Vamos a ir a la escritura de Filipenses 2, del 1 al 8, porque en esta escritura Pablo amplía la idea de autovaciarse y cómo los cristianos pueden asumir la misma actitud de Jesús. Dice así: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes, óiganlo bien, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el mejor ejemplo del vaciamiento, ¿verdad? Del autovaciamiento. Y entonces, este autovaciamiento lo podemos resumir como lo dice la escritura que acabamos de leer, teniendo una mente y un mismo amor al enfocarnos en nuestra conexión con los demás como hijos de Dios, como dice el versículo 2. Otra, tener humildad con respecto a las propias habilidades y opiniones, como dice el versículo 3. Otra más, apreciar los intereses y preocupaciones de los demás, no solo de los nuestros. Filipenses 2:4. Y estar dispuesto a dejar ir el privilegio y el poder, como lo hizo Cristo Jesús. Versos del 5 al 8. Que mucha gente se aferra al poder, no lo suelta, pero entonces se ciega y entonces se pierde el privilegio de vivir como Cristo vive. ¿Qué te parece, hermano, este vaciamiento, esta enseñanza que Cristo nos da y que nos invita a aferrarnos a ella? Bueno, pues ¿qué te parece si hablamos ahora de cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria, en nuestra vida en la iglesia? Y vamos a ver, hay varios puntos, son 3 puntos que vamos a ver aquí de cómo aplicarlo. Primero, reconozcamos nuestra propensión humana al tribalismo, a hacer grupitos, a hacer liderazgo, a apartarnos de los demás y a juzgar a los demás. Prestemos atención a nuestros pensamientos y observemos cuándo tienden a ser divisivos y sin amor. Y entonces actuar en consecuencia. Segundo, seamos conscientes de que Jesús nos mostró una manera más grande y expansiva de amar. Y podemos ofrecer a los demás la aceptación amorosa que nos ha dado nuestro Dios Trino, independientemente de que tengamos o no las mismas opiniones y creencias. Amén.
¿Podrás hacerlo, hermano? Yo creo que sí, ¿verdad? Tercero, aprendamos a apreciar las opiniones de aquellos que ven el mundo de manera diferente. Cuidado, ¿eh? Al comprender otros puntos de vista, entonces nuestra percepción de la realidad se hace más completa. Esta apreciación no significa estar de acuerdo y se necesita práctica para desarrollar la habilidad de sostener la paradoja de dos puntos de vista diferentes. Hay que congeniarlos, hay que mediarlos. Es que los seres humanos no podemos percibir la totalidad de la realidad por nosotros mismos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque somos demasiado propensos a una variedad de sesgos. Como que a veces no sabemos ni lo que queremos. Como que a veces decimos cosas que no tienen sentido. Como que actuamos a veces sin darnos cuenta y estamos haciendo daño. Así que, hermano, reconocer nuestra propensión al tribalismo es vital a medida que nos acercamos a nuestros vecindarios para compartir el amor y la vida de Jesús con los demás. Recuerda que debemos transitar por la avenida del amor y entonces nuestra presencia en nuestro vecindario es vital porque entonces estamos mostrando a Cristo y estamos atrayendo a Cristo a las personas. Y es que todos necesitan conocer tu identidad en Cristo, hermano. Oílo bien. Todos necesitan conocer el Evangelio. Y todos necesitan oír que son amados, perdonados y reconciliados con el Padre. ¿O no te parece eso? ¿No sientes que eres privilegiado por sentirlo? Pues entonces invita a otros y abre la puerta de tu corazón. Y entonces muestra a Cristo atrayéndolo a sí mismo. Y entonces, hermano, podemos reírnos de las demandas tontas de las que hablamos al principio, ¿verdad? Eso de demandar a Jordan, ¿verdad? Porque se parece a mí. ¿Te parece esto? Bueno, pero en fin. Pero si pensamos en los temas sobre los que a menudo discutimos, podemos ver que realmente no son tan importantes cuando los ponemos en el contexto del autovaciamiento de Jesucristo y de la cruz. Así que, hermano, nuestra cultura puede sumergirnos en narrativas poco saludables y es posible que sin darnos cuenta tengamos valores como el individualismo que nos impulsen hacia un comportamiento divisivo. Y vemos que Jesús nos muestra que amarnos a nosotros mismos y a los demás requiere sacrificio. Su amor nos impulsa a acercarnos a los que nos rodean y a no verlos desde un punto de vista mundano, sino como hijos amados de Dios. ¿Te atreves a amar a tu vecino, a tu prójimo, como hijo amado de Dios? Porque tú lo eres. Entonces, debes compartirlo. Así que, hermano, cualquier incomodidad o sacrificio no es nada comparado con la gloria de ayudar a otros a ver su verdadera identidad en Cristo. Hermano, que tu propósito sea ese, que vean en ti la identidad de Cristo para que vengan a Él y se auto-vacíen como Cristo lo hizo en la cruz. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje, por este amor tan inmenso que derramas sobre cada mensaje que nos enseñas. Y en este momento hemos recibido un mensaje de amor, un mensaje de privilegio, un mensaje alentador para que tengamos los ojos bien abiertos y podamos captar las características del tribalismo, las características del individualismo, las características que a veces mostramos y que causan división y juzgamos a los demás. Señor, ayúdanos a tener la mente de Cristo Jesús para poder ser humildes y poder llevarte a la presencia de otros y que otros te rindan loor, honra y gloria. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, nos ponemos en tus manos, te pedimos que se haga tu voluntad y permite que nuestro ser sea moldeable en las manos del Espíritu Santo. Amén.